Olis, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Bueno, quiero darles un súper saludo el día de hoy aquí en Hola. Casa Podcast. ¿Cómo les parece? Muy bien. Bien, chévere. Bienvenidos a este podcast de nuestra Iglesia Plenitud en Cali, Colombia. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. Que, bueno, hoy, todos estos programas que hemos venido como confesiones, ¿no? Sí. No, yo hoy tengo la más. Sí. Pero se las dejo para más tarde. Ok. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es bien interesante y creo que es algo que nos llama mucho la atención a todos y es el agotamiento emocional. Es un tema que creo que desde pandemia se ha desencadenado en mayor escala porque hemos visto como ese agotamiento por el teletrabajo, la vida como que va un poco más rápido, el tiempo no alcanza, bueno, muchas cosas. Y más cuando de pronto tenemos un hogar, tenemos niños y muchas cosas más a cargo. Y creo que este tema es importante tratarlo y nos gustaría también que de pronto nos compartieran alguna de sus experiencias en los comentarios para tratarlas después en otro episodio. Y el agotamiento emocional se caracteriza normalmente por generar cansancio, agotamiento, llevarlos a la depresión, al estrés y particularmente en pandemia sucedió mucho estos episodios porque era como que me despierto y estoy en el mismo lugar, voy para el trabajo pero hoy es para la sala. Voy a almorzar y voy a mi cocina y nuevamente voy a mi trabajo, pero me encuentro que estoy en el mismo lugar. Sí, a todos nos pasó. Durante muchos Y sobre todo días. también la zozobra, qué va a pasar, cuándo va a acabar esto. Pues algunos, los que perdieron su familia, sus trabajos, o sea, fue una época de muchas situaciones no positivas en muchos hogares. Y bueno, dio como resultado mucha ansiedad, mucha depresión y bueno, decisiones que también muchos tomaron que no eran encaminadas al bien. Pero gracias a Dios salimos de esto, que fue un pico sumamente fuerte. Sin embargo, vemos que es un tema que viene desde mucho antes, y que hoy en día es más tratado. Por ejemplo, el tema de la depresión. Antes como que, ay, usted no sea así, mire que otros están mejor, no sea desagradecido. Se ven estos temas como que no se les da la importancia y la atención que ya, gracias a Dios, hoy en día se está formando en los profesionales y en las personas que tenemos alrededor. Muchas veces hasta vemos las personas que son empáticas y hasta ponen en sus redes sociales, hey, si quieres hablar, pues aquí estoy. Yo veo este tipo de mensajes, no sé si ustedes los ven en las No, listas. los he visto de vez en bastante. Y ya muchas personas lo hablan más abiertamente, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, pienso que tanto este agotamiento emocional y mental viene desde la ansiedad. Y esa ansiedad es un exceso de futuro. Nos ponemos ansiosos porque no estamos viviendo el aquí y el ahora, sino que pensamos en que mañana hay que hacer, entregar, pagar, conseguir, y estamos pensando en el después, y nos estamos perdiendo el aquí y el ahora, y llegan estas circunstancias. Entonces, no sé si Andrés quiere decir algo antes de que yo haga una terrible confesión. No, mira que lo que dices es cierto. De pronto, a raíz desde el internet y toda esta situación, antes no se conocía tanto caso, tantas situaciones. La globalización de la humanidad, no se veía tanto que la ansiedad, la depresión. Entonces, estaba como ahí metido en un cajoncito y nadie expresaba sus sentimientos, ¿no? Entonces tú podías ver a una persona muy feliz y no sé qué, pero pues por dentro vuelta a nada. Entonces, sí, gracias a todas estas situaciones se ha visto que hay personas que le pueden ayudar a uno,
tengan en cuenta que aquí también tenemos maneras de ayudarlos, ¿sí? Pueden contar con nosotros. Entonces, se ha visto esa situación y eso me parece muy valioso, que todas estas situaciones estén saliendo a la luz para ver y poder ayudar a más personas. Ujú. Sí. Por ejemplo, bueno, y aquí es donde les voy a echar el baldado. En mi caso, yo tengo un trastorno de ansiedad y para mí fue difícil como llegar al diagnóstico, porque no nos gusta, y lo hablo a título personal, no nos gusta muchas veces buscar una ayuda de un psicólogo, perdón, de un psiquiatra. Vemos como que no, yo que voy a ir a donde un psiquiatra, o sea, hasta allá tampoco. Pero entonces empezamos a ver cosas en nuestra vida. Yo, a partir de la adolescencia, de un divorcio de mis papás, empecé a sintomatizar en mi salud. Empecé con una gastritis cuando mis papás se divorciaron. Era una gastritis que yo iba a urgencias muchísimo tiempo. Y me daban cosas y a mí nada. Un día dije, me aplicaron una morfina porque el dolor era insoportable. Y ya un médico se sentó conmigo y me habló y me dijo, tú estás en un bosque. Tienes que buscar la luz para salir de este bosque. Porque ya es uno mismo. Entonces, y entra la situación de espiritual. Ay, pero es que usted tiene a Dios, pero es que ore, le falta oración, le falta no sé qué. Y creo que el tema es como, no se trata que uno esté alejado de Dios, que no ores. No, es un tema de que nuestra química mental hay una situación irregular. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dijeron eso, yo no se lo dije inmediatamente ni siquiera a mi esposo, yo esperé un tiempo. Y dije, bueno, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para manejarlo, para el tratamiento y qué tengo que empezar a hacer qué decisión tengo que tomar desde Melissa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son estas decisiones que Melissa tuvo que empezar a tomar? A mí me ha gustado desde chiquita estar metida en todo y hacer todo. Pues no puedo. Ahora no puedo enfocarme en hacer muchas cosas que me encantaría. Entonces yo en el colegio me metía al grupo de la danza, al grupo de la comida, al grupo del baile, o sea, no puedo hacer esas cosas porque esa ansiedad de futuro en que tengo que hacer acá, que tengo que hacer una y otra cosa, me estalla la ansiedad, ese mismo trastorno de la ansiedad del tener que hacer. Y entonces, bueno, puede resultar que en algún momento deje todo tirado o que afecte mi salud. Hubo un momento en el que yo tuve 3 trabajos, donde estaba en mi propio proyecto personal, era empleada y adicional daba clases como docente en una universidad en las noches. ¿Qué pasó? ¿Tenías vida? Un poquito. Y fuera de eso, yo les he contado pues que me gustaba hacer deporte, entrenaba. Llegaba a entrenar a las 6 de la mañana y ahí empezaba mi día y resultó en un momento que me estaba dando una neuralgia en una parte de la cara y me empecé a quedar tiesa. Se me estaba entiesando una parte de la cara. Entonces yo también tuve que decir, estaba soltera, ni siquiera casada, nada. Entonces yo misma, Melissa, o sea, yo no tengo hijos, no tengo una familia que mantener, no tengo por qué matarme teniendo 3 empleos. 3 empleos. Entonces dije, ok, es chévere dar clases, es chévere hacer, porque soy una persona del hacer, me gusta hacer las cosas, pero muchas veces ya nuestro cuerpo nos dice, hey, ya hiciste bastante. Sí. Entonces, pienso que cuando lo tratamos de esta manera, también tenemos que llegar a un punto donde decir no. A algunos nos cuesta decir no y tenemos que aprenderlo a decir no. Y no es que, y cuando digamos no, no es porque hagamos las cosas de mala gana, porque no queramos, porque es que no queremos servir, porque es que no queremos hacer, sino es porque nuestro cuerpo necesita ir más despacio que de pronto el cuerpo de Andrés. O de pronto Nati sí podría hacer muchas cosas y ya de pronto yo ya no. Entonces yo tuve que aprender a decir no. Me encantaría hacer tal cosa, me encantaría meterme a otra, pero tengo unas prioridades, lo que hablábamos en nuestros anteriores episodios. ¿Cuál es tu prioridad? Que entonces dices, bueno, yo en mi condición ya tengo que hacer unas prioridades
cuando me siento fatigada, debo dormir un poquito más porque pasa que en estas condiciones o cuando una persona está agotada, saturada o tiene un burnout, es una persona que duerme y no descansa. Exacto. A mí me preguntan a veces, ¿dormiste bien? Yo sí, pero me faltaron como 3 días más de sueño. Sí, porque siento que sí dormí, pero como que me levanto igual de cansada. Me pasa. Y hay otros días en los que duermo profundamente. Entonces, sí está Dios. Lo que quiero decirles es que sí está Dios y que a mí, yo tengo una amiga muy cercana y un día me dijo, es que tú no tienes por qué estar así o sentirte así y te voy a enumerar por qué. Y ella empezó a escribirme, tenés un esposo divino, tenés un hogar, tenés unos hijos, tenés trabajo, tenés esto, tenés esto. Yo, sí, y le doy gracias a Dios porque el Señor me dio el regalo más grande de tener la vida que yo soñé. Y creo que estar en el camino del Señor es lo más bonito. Bueno. Pero cuando hay estas situaciones... Dale, Meli. Este podcast va a tener mucho rating. Va a ser emocional. Emocional. Sí, cuando hay estos desgastes emocionales, como que a veces también queremos como que los demás entiendan que no descanso igual, que no estoy igual y que hay días en los que no somos lo que queremos ser. Pero viene de uno mismo. La misma familia te dice, es que usted tiene a Dios. Sí, tenemos a Dios, pero es que, y gracias a Dios, seguimos. Él nos da la capacidad de salir, de tener la fuerza, pero a veces yo digo, quiero tener más fuerza vital porque quiero jugar más con mi hijo, porque quiero hacer más cosas, pero también tengo que entender, yo digo, bueno, ¿hasta dónde? A veces digo, no me voy a esforzar más en trabajar de más, pero voy, se necesita. Entonces tenemos como que esa dualidad. Y ahora viene también en el tema de las medicaciones y esas cosas, que es a lo que yo trato de no llegar. No, pues sí me ha tocado en algún momento, pero digo, no, confío en Dios, en que Dios también va a hacer esa obra y esas cosas, y que también está en mí el poder salir adelante todos los días. Como les digo, es una confesión porque nunca lo he hecho, la gente no sabe, sino que yo lo llevo, y hay días en los que hay un diálogo mental en uno mismo, ¿no? Que yo me digo, ¿por qué escogí esto? ¿Por qué escogí lo otro? Pero digo, no. También en Dios, digo, Señor, yo te llevo cautivos todos estos pensamientos y este diálogo mental para tener los tuyos. Uh-huh. Pon un nuevo sentir, una nueva mentalidad, una nueva forma de hacer las cosas, porque si no, pues, yo digo, no avanza uno, y hay días en los que yo no quisiera pararme de mi cama. Pero tengo ese propósito de amor en que en algún momento hablamos, que es ese desde del amor por mi hijo, y que yo digo, no, ya. Y mira que tomémonos el café y arranquemos. Es muy bonito lo que dices, y también va como de la mano con algo que está en la Biblia, que dice que el Señor, cuando se acaban nuestras fuerzas, nos da las fuerzas del búfalo. Uh-huh. Y uno lo escucha normalmente. Pero alguien una vez me contaba una historia, y era que cuando el Señor nos da las fuerzas del búfalo, es porque cuando este animal se cansa, empieza a avanzar de rodillas. Y cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, el Señor nos renueva nuestras fuerzas. Y lo que dice Meli, a veces uno no entiende cómo puede seguir, cómo puede avanzar, sino que es el Señor como que te pone diferentes motivos. En el caso de Meli es su hijo. Uh-huh. O sea, lo ve en una foto o lo ve dormido y dice, no, hacia adelante. Y ahí es donde empiezan como esas fuerzas del Señor a darle a uno como ese vigor, como esa fortaleza de decir, vamos hacia adelante, hay que seguir. Sí, por ejemplo, hay una canción que cantamos en la iglesia que habla de que Dios siempre nos da la victoria. Y cuando yo la canto, es una canción que a mí me quebranta porque digo, sí, Señor, tú me das la victoria. Tú estás peleando estas batallas, tú estás peleando este momento y tú nos das la victoria. Yo le preguntaba a Andrés, ¿cuántas veces está escrita la palabra victoria
en la Biblia, y es por eso, porque digo, en este día a día, Dios nos da esa victoria en nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, yo veo una persona que sufre depresión, la entiendo. O cuando veo que alguien está agotado en sus emociones, en su físico, no trato de ver a la persona el nombre que tenga, Pedrito, sino que digo la persona de Cristo, que está allí, que está también sufriendo una batalla. Pienso que Dios también sintió que emocionalmente ya apague y vámonos. Uy, sí, eso es el tenés. Pero siguió ahí. Entonces es como, es esos apoyos en los que yo digo, hay que mirarlo. Miro también a personas que han sido en mi vida o que he tenido de cerca. Por ejemplo, pienso en mi mamá. Digo, es una mujer que pues crió 2 hijos sola, guerrera. Yo dije, esta señora nunca se quejó. No, hagámosle. Entonces veo esos espejos que hemos tenido en la vida que nos han impactado de alguna manera. Entonces digo, no, hay que sacar esas fuerzas del búfalo, Señor, ponlas en mí y para seguir. Mira que hay algo también muy importante, ¿sí? Así como la vida espiritual también es muy importante, de Dios en nuestras vidas, pero no debemos olvidar que Dios también pone profesionales en nuestras vidas, ¿sí? Uh-huh. Sí. A las cuales podemos acudir, ¿sí? En el caso de nuestra iglesia, aquí tenemos profesionales especializados en todo eso cuando estamos cansados, cuando tenemos la mente llena y revuelta de cosas, ¿sí? Podemos acudir a ellos. Esos también son una herramienta que Dios nos ha entregado para poder descargarnos, para poder desahogarnos. Es que tampoco podemos con todo. Claro y es que hay un sesgo no sé, yo no sé de dónde salió, que uno piensa que ir a un profesional está mal en este sentido. Un psicólogo, un psiquiatra está mal. O sea, uh-huh. No está mal. No sé por qué está como eso arraigado, como que, ay, ¿por qué va a terapia grave? Exacto, debería verse de una forma, digámoslo así, de como un examen de rutina o porque quiero estar bien. Precisamente, como dice Andy, pues hay diferentes profesionales para diferentes áreas de nuestra vida, nuestra salud, así como ir al médico, ir al terapeuta, al nutricionista para pues sentirnos y estar bien. Como son nuestros pastores. Exacto. Entonces, asimismo debería verse la parte de un psicólogo, el psiquiatra, porque debemos cuidar nuestras emociones, nuestros pensamientos y que muchas veces no sabemos gestionar eso. Uh-huh. No sé si han escuchado que muchas veces hay personas que van al médico y les dicen lo que te pasa a ti es que no has gestionado bien tus emociones. Y es porque siempre o durante mucho tiempo vivimos con el temor y el miedo de que si digo que me quiero morir o si digo que estoy pasando cierta situación, voy a ser juzgado uh-huh. o voy a ser tildado de no, está loco porque va al psicólogo. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, estamos antes dando un paso hacia esa sanidad interior, hacia esa sanidad emocional y que necesitamos descansar y muchas veces resolvemos con lo que tenemos, con lo que hemos leído, con lo que escuchamos, pero necesitamos de alguien que nos pueda orientar y pueda verlo desde el otro lado, qué es lo que nos está pasando. Porque a veces no logramos identificar como todo lo que vivimos o el por qué me está pasando esto como le pasó a Meli. O no juzgar. No es que porque en mi caso me he sentido como que me dicen, es que tú eres desagradecida. No agradeces lo que tienes. No es eso. Yo... Uh-huh. Sí, hay algo con lo que yo empiezo una oración al acostarme todo el tiempo es, Dios, gracias. Gracias por este día. Cuando oro con mi niño, lo primero que hacemos es dar gracias, pero no es que viva en ingratitud, no. De alguna manera, hoy como hablamos, se está entendiendo, pero no es vivir uno en ingratitud, no. Entonces pienso que también cuando veamos al otro, no es juzgarlo por cómo está, porque no sabemos, lo que hablaba Andrés, no sabemos qué tiene la persona en su interior. Vemos el cuento del payaso, una persona que todo el tiempo está
riendo, jugando, pero no sabemos qué tiene por dentro, que de pronto ese día no se quería maquillar, no quería salir del escenario, muchas cosas, pero salió a torearlo, salió a hacer las cosas que tenía que hacer. Entonces pienso que a veces dentro de nuestro espiritualidad, dentro de la iglesia, podemos ser juzgados como, hey, es que no está siendo agradecido con Dios. No se trata de no ser agradecido, se trata de antes poder apoyar y acoger. Pienso yo que tenemos que acoger a las personas que pasan por situaciones así y decirle, ok, te estás sintiendo así, yo de pronto no sé qué es sentirse así, o no, de pronto no sé qué es sentir una depresión, pero puedo acompañar, puedo estar ahí haciendo un acompañamiento sin juzgarlo, sin señalarlo, o es lo que yo pues puedo decir. Un abrazo a alguien que lo necesite, o de pronto a esa persona no le gusta que la toquen, pero entonces estás allí. Exacto, Como simplemente estar y abrirle esa puerta, y una palabra de siempre, Dios siempre tiene una palabra bonita para nosotros, es decir, Dios está ahí, Dios te ama, así, como cualquier error que tengas, de la manera que quieras hacerlo, pero Dios está presente. Sí, eso es muy cierto. Dios va a estar siempre en nuestros corazones, ¿sí? Hay gente que se cansa y hay derecho a cansarse, pero lo importante es poder tener la actitud de salir adelante, ¿sí? Yo muchas veces he sentido más cansancio en estos días, en este tiempo, en mi nuevo empleo, es de pensar, de estar pensando. Te agotas. Exacto, me agoto. En mi anterior trabajo yo tenía que ir hasta La Porra, yo iba hasta Bogala Grande. Bogala Grande es un municipio relativamente cerca a Cali, aquí a Colombia. Para los que no saben, los que nos ven a través de nuestro podcast en el exterior. Entonces, en esa época mi agotamiento era físico. Entonces era la moto, volteé por allá, y llegaba a la casa que no valía un peso. Pero ahora llego a mi casa muy cansado, pero es de estar pensando, ¿sí? Porque pues ya no tengo que tener esos desplazamientos, sino me la paso pensando, bueno, en este momento que tengo que hacer esta llamada, ok, la cita que tengo ya a las 3 de la tarde, ojalá que este señor no me vaya a incumplir la cita, por favor, ¿sí? Entonces, después, acuérdese de mi cita, que no sé qué, ¿no? Entonces, eso también es un agotamiento que uno tiene. ¿Sí? Porque tu mente está funcionando todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. Y he sentido que es más desgastante que la física. Claro, aún durmiendo uno sigue trabajando en el cerebro. Claro, y muchas veces, no sé si les ha pasado, pero uno se despierta y uno, tengo que hacer tal cosa, me quedó pendiente esto del trabajo, y queda uno maquinando como que, ¿y cómo puedo hacerlo? ¿En qué puedo mejorar? ¿Será que sí va a venir el cliente? ¿Será que sí me van a contratar? Entonces vienen como tantos pensamientos que no permiten que uno descanse, como decía Meli, de una manera correcta, y se levanta uno al otro día más cansado de lo que está, y entonces se va sumando el agotamiento emocional y el agotamiento físico. Total, sí, porque por ejemplo, los tips, no, es que tienes que soltar tu celular 2 horas antes de irte a dormir, y todas estas cosas, sí, uno las puede hacer, y se hacen, yo las he hecho todas, yo creo que he pasado por todas, y aún así, la mente es... Sigue trabajando. Un tema que yo digo, y hay personas que es muy fácil, creo que a los hombres, no sé si te ha pasado, pero por ejemplo, pueden estar en ese cuarto blanco, silenciar completamente sus pensamientos. O sea, las mujeres, muy difícil. En mi caso, no. O sea, yo pienso en la lonchera, en lo que sea, en qué rutina me toca mañana, en el gimnasio, en cuál es la licra que me voy a poner. Bueno, hasta allá no llego, detalles. pero pues... O sea, en mi mente pasan estas cosas. Entonces, que si tengo la cita, que si no hay la cita, que que no he terminado el trabajo, que tengo que hacer tal cosa, mi mente funciona así. Claro, o se pone uno a contar ovejas y termina encontrando la historia a las ovejas. Las ovejas ahí sentado. ¿Qué es de tu vida? Pero sí, hay que saberlo llevar. Yo creo que uno aprende con el tiempo o simplemente no aprendemos. Pero Dios está allí y Él nos da la victoria. Él nos va a dar la victoria, así en algún momento va a llegar y hay que esperarlo. Es como la fe. Esa fe nos ayuda también
es la certeza de lo que no vemos. No vemos Así es. muchas cosas allí y en mi caso es algo que yo digo, listo, va a llegar, me lo voy a repetir y es como mi autoterapia también. Y yo digo, bueno, Señor, ahí estás tú. Y sí trato de entregarle eso, como les comentaba, de esos pensamientos repetitivos en nuestra mente, porque sabemos que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Entonces también lo vemos en Efesios, cuando nos ponemos la armadura de Cristo, le digo, Señor, cubre mi mente de los dardos del enemigo, que siempre van a estar allí, y es una batalla constante, y es la batalla constante de todo cristiano o de toda persona que quiera buscar a Jesús. Por ahí es donde empieza el enemigo, ¿no? Por ahí empieza, y cuando permitimos que esos pensamientos lleguen al corazón es cuando vemos quebrantado todo, podemos perderlo todo. Entonces, es la invitación, ¿no? Si alguien está pasando por algo así en este momento, es que busquen esa ayuda, que puedan seguir, que puedan buscar también de Dios y que puedan contactar a una persona, un profesional, una persona dentro de la iglesia, un amigo, puedan buscar de esa ayuda y yo sé que se puede salir adelante. Yo creo que para finalizar y en resumen pues de todo este tema que hemos tratado, Álgido, gracias. Yo no vuelvo. me parece importante es pues lo que decía Amelia al principio, aprender a decir no, sin que se vaya a tomar como que sencillamente no lo quiero hacer y punto, no, sino que es porque no puedo cargar con todo, y también poner límites a ciertas cosas que de pronto ya no se pueden hacer o por temas de tiempo, y también por cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud mental y aún física. Uh-huh. Entonces, bueno, muchas gracias por este tiempo que han dedicado para ver nuestro podcast. Y los invitamos a que dejen en los comentarios qué fue lo que más les gustó, con qué parte se sintieron más identificados con nosotros, de todas estas historias que les contamos el día de hoy. Esas confesiones. Claro que sí. Y que puedan compartir esto con una persona que consideren que lo necesita o que esté atravesando una situación difícil. Los leemos a todos se les lee, y de verdad que aquí pueden encontrar esa mano amiga. Como les comentaba, contamos con profesionales, tanto en la parte médica como en la parte espiritual. Claro que Por sí. algo podemos empezar. Nos vemos entonces en una próxima. Chao, chao. Chao.